Hay momentos de la vida en los que la noche parece más larga que de costumbre. Todo está en silencio, el mundo duerme y uno se queda solo con sus pensamientos. Tal vez te ha pasado. Te acuestas, cierras los ojos, pero el corazón sigue despierto, cargado de preocupaciones, recuerdos, culpas o miedos que no se van. En esas horas, cuando nadie te ve y nadie te escucha, es cuando muchas personas buscan algo que les sostenga por dentro, algo sencillo, pero verdadero. Padre Pío conocía bien esas madrugadas. No hablaba de ellas como de algo romántico, sino como de un campo de batalla interior. Decía que es en el silencio profundo donde el alma se muestra tal como es, sin máscaras. Y también enseñaba que es allí donde una oración sencilla puede cambiar más cosas de las que imaginamos. Él tomaba el rosario entre sus manos como quien se aferra a una cuerda en medio de la oscuridad. No lo hacía con prisa, ni como una costumbre vacía. Cada cuenta pasaba entre sus dedos como si fuera una palabra dicha desde el fondo del corazón. Padre Pío explicaba que cuando una persona comienza a rezar el Ave María con sinceridad, algo se mueve, no solo dentro de ella, sino también en el cielo. No se trata de repetir frases por repetirlas. Él insistía en que cada palabra tiene peso, tiene vida. Cuando alguien dice, Dios te salve María con fe, aunque sea con la voz cansada, esa frase no se pierde en el aire. Según Padre Pío, esa oración llega directamente al corazón de la Virgen, como un gesto vivo, real, concreto. Muchas personas pensaban que el rosario era una oración para gente fuerte en la fe, para quienes no dudan, para quienes tienen tiempo y calma. Pero Padre Pío decía todo lo contrario. Afirmaba que el rosario es especialmente poderoso cuando se reza con el alma herida, cuando las palabras salen despacio, cuando cuesta incluso concentrarse. Decía que esas oraciones, las que nacen del cansancio y del dolor, tienen un valor inmenso. Él contaba que la Virgen no mira si rezas perfecto o si te distraes. Mira el amor con el que intentas rezar. Mira el esfuerzo de quien, aún sin fuerzas, decide confiar. Para Padre Pío, una sola Ave María rezada con el corazón roto puede tener más valor que muchas oraciones dichas sin atención. Tal vez hoy no tienes grandes palabras para decirle a Dios. Tal vez solo puedes repetir una frase sencilla, casi en susurro. Padre Pío enseñaba que eso basta, que en el cielo nada se pierde, que cada oración, por pequeña que parezca, tiene un destino y una misión que muchas veces no alcanzamos a ver desde aquí. Padre Pío decía que el cielo no es un lugar lejano ni indiferente a lo que ocurre aquí abajo. Para él, cada oración crea un movimiento real, como una corriente invisible que une la tierra con lo eterno. Cuando una persona empieza a rezar el rosario, aunque sea sin entender del todo lo que está pasando, algo se pone en marcha. No es imaginación, no es consuelo psicológico, es un acto vivo que deja huella. Él explicaba que el Ave María no es una frase cualquiera. Cada palabra tiene una fuerza propia. Cuando alguien pronuncia esas palabras con respeto y confianza, es como si entregara algo concreto en manos de la Virgen. No se trata de decirlo bonito ni fuerte, sino verdadero. Incluso cuando la voz tiembla o la mente se dispersa, el corazón sabe lo que está haciendo. Padre Pío contaba que muchas personas subestiman sus oraciones porque creen que son débiles, distraídas o incompletas. Pero él insistía en que la Virgen no rechaza nada que nace del amor. Decía que una oración imperfecta pero sincera puede tocar más corazones que una oración larga hecha sin atención. Para él, el cielo no funciona con reglas humanas de cantidad, sino con la medida del amor. A menudo hablaba del rosario como un puente que conecta la necesidad humana con la misericordia divina. Quien reza no siempre ve el resultado inmediato y eso puede desanimar.
Pero Padre Pío enseñaba que muchas gracias actúan en silencio, lejos de nuestros ojos, preparando caminos, abriendo puertas, suavizando corazones que aún no conocemos. Decía también que hay oraciones que trabajan mientras dormimos, mientras seguimos con nuestra vida, mientras pensamos que nada ha cambiado. El rosario, según él, es una de esas oraciones, una oración que sigue dando fruto incluso cuando ya no estamos rezando. Por eso insistía tanto en no abandonarlo, especialmente en los momentos en los que parece inútil. Padre Pío observaba que muchas personas solo rezan cuando todo va mal y se olvidan cuando llega un poco de calma. Él no juzgaba eso, pero advertía que la constancia crea una protección profunda, casi invisible. Rezar el rosario de forma habitual es como sembrar todos los días, aunque no veas brotar nada de inmediato. En su experiencia espiritual, él aprendió que cada Ave María deja una marca, no siempre en quien reza, sino muchas veces en otras personas, en alguien que necesita consuelo, en alguien que está a punto de rendirse, en alguien que no sabe que alguien está rezando por él. Así funciona el amor verdadero, decía, actúa en silencio, pero nunca es estéril. Padre Pío hablaba de la Virgen como de una madre que observa con atención cada gesto pequeño. Decía que cuando alguien reza el rosario, no pasa desapercibido, aunque nadie más lo note. Para él, cada Ave María es como ofrecer algo vivo, algo que la Virgen toma y utiliza con un cuidado inmenso. No lo explicaba de forma poética para impresionar, sino como alguien que estaba convencido de lo que decía. Él contaba que hay personas que rezan por costumbre y otras que rezan porque no les queda otra salida. Y afirmaba que estas últimas, las que rezan desde la necesidad, desde el dolor o desde el miedo, suelen tocar el corazón del cielo de una manera especial. No porque sufran más, sino porque se entregan sin defensas. Rezando así, el alma se muestra tal como es. Padre Pío decía que muchas veces la Virgen usa esas oraciones para llegar a lugares donde nadie más puede entrar, a corazones endurecidos, a personas que se han alejado de la fe, a situaciones que parecen cerradas para siempre. Según él, la persona que reza no siempre es la que recibe el fruto más visible. A veces el bien ocurre lejos, en silencio, en otro momento, en otra vida. También enseñaba que no hay oración pequeña cuando hay amor. Una madre cansada que reza mientras trabaja. Un anciano que apenas puede sostener el rosario. Una persona enferma que pronuncia las palabras con dificultad. Para Padre Pío, esas oraciones tenían un valor enorme. Decía que el cielo presta especial atención a quienes rezan sin fuerzas, porque ahí no hay orgullo, solo confianza. Él advertía que muchas personas se juzgan con dureza cuando rezan, se reprochan distraerse, olvidar palabras, perder el hilo. Padre Pío tranquilizaba a todos, diciendo que la Virgen no escucha con los oídos, sino con el corazón. Ella sabe cuando alguien quiere rezar, aunque no lo logre perfectamente. Ese deseo ya es una oración en sí misma. Para él, el rosario no era una obligación pesada, sino un refugio, un lugar donde el alma puede descansar sin fingir. Decía que cuando rezas así, sin aparentar, algo empieza a sanar por dentro, aunque no sepas explicarlo. No siempre se resuelven los problemas de inmediato, pero el corazón se vuelve más fuerte, más sereno, más capaz de soportar lo que venga. Padre Pío repetía que confiar no es entender todo, sino seguir rezando incluso cuando no se ve nada. Porque el amor verdadero no abandona cuando no recibe respuestas rápidas. Y esa perseverancia silenciosa, según él, es una de las oraciones más poderosas que existen. Padre Pío sabía que muchas personas cargan dolores que no cuentan a nadie,
Pérdidas que siguen doliendo con el paso de los años, culpas que regresan en silencio, nombres que vienen a la mente cuando todo queda en calma. Él decía que el rosario tiene una fuerza especial para esos dolores escondidos, los que no se resuelven con palabras ni con consejos rápidos. Explicaba que cuando alguien reza por un ser querido, vivo o difunto, esa oración no queda suspendida en el aire. Afirmaba que la Virgen recibe cada Ave María como un gesto de amor concreto y lo lleva allí donde más falta hace. Por eso animaba tanto a rezar por quienes ya no están, porque según él, ninguna oración por ellos se pierde jamás. Padre Pío hablaba con mucha ternura de las personas que rezan desde el duelo. Decía que cuando una madre, un padre, una esposa o un hijo reza con lágrimas, esa oración tiene un peso distinto, no porque sea más santa, sino porque nace del amor verdadero. Y el amor, cuando duele, sigue siendo amor. Para él, esas oraciones tocaban el cielo de una manera muy profunda. También enseñaba que el rosario tiene un poder silencioso para traer paz al corazón. No siempre cambia las circunstancias externas, pero sí cambia la forma en que uno las atraviesa. Hay personas que siguen teniendo problemas, enfermedades o dificultades, pero ya no se sienten solas. Y, para Padre Pío, eso ya es una gracia enorme. Decía que muchas veces el alivio no llega como uno espera, no llega como un milagro visible o una solución inmediata. A veces llega como una calma inesperada, como una fuerza interior que no estaba antes, como la capacidad de levantarse un día más. El rosario, según él, trabaja de esa manera, por dentro, lentamente, pero con firmeza. Padre Pío insistía en que la Virgen es especialmente cercana a quienes rezan en medio del sufrimiento. No espera que todo esté en orden para escuchar. Escucha en el desorden, en el cansancio, en la confusión. Por eso decía que nadie debe sentirse indigno de rezar, ni siquiera en los momentos más oscuros de su vida. Para él, rezar el rosario era una forma de permanecer, de no huir cuando el dolor aprieta, una manera de decir sin palabras, sigo aquí, confío, aunque no entienda, y enseñaba que esa fidelidad sencilla, sostenida día tras día, tiene una fuerza que transforma más cosas de las que el ser humano puede imaginar. Padre Pío hablaba mucho del rosario como una protección silenciosa, no una protección que evita todos los problemas, sino una que sostiene cuando el peligro, la tentación o el miedo se acercan. Decía que hay momentos en los que la vida pone a prueba la fragilidad humana, cuando uno siente que puede caer, perder el control o tomar decisiones que luego pesan en la conciencia. En esos momentos, insistía, no hay que razonar demasiado, sino rezar. Él explicaba que el mal suele entrar cuando la persona se siente sola, cansada o desbordada. Por eso enseñaba que una sola Ave María, dicha en el instante justo, puede cambiar el rumbo de una situación. No porque sea una fórmula mágica, sino porque al rezar el corazón se abre y deja de luchar solo. Para Padre Pío, ese gesto humilde tiene una fuerza enorme. Decía que muchas personas esperan a que la tentación sea demasiado fuerte para reaccionar. Y advertía que entonces cuesta mucho más resistir. Por eso aconsejaba recurrir al rosario apenas aparece la inquietud interior, ese desorden que avisa que algo no está bien. Rezando así, el alma se protege antes de caer. Padre Pío hablaba con especial claridad a los jóvenes, pero también a los adultos que luchan con hábitos difíciles, impulsos repetidos o decisiones que los alejan de la paz. Les decía que no se avergonzaran de rezar siempre lo mismo, que no importa cuántas veces caigan, lo importante es no dejar de levantarse con una oración sencilla. Para él, la constancia vale más que la perfección.
También enseñaba que el rosario crea una fuerza que no siempre se siente de inmediato. A veces, la tentación no desaparece al instante, pero pierde intensidad. El deseo se debilita, la mente se aclara, el impulso pierde fuerza. Y eso, decía, ya es una victoria, porque da tiempo para elegir mejor. Padre Pío afirmaba que la Virgen acompaña de manera especial a quien lucha de verdad. No a quien presume de ser fuerte, sino a quien reconoce su debilidad y aún así decide rezar. Para él, esa sinceridad abre la puerta a muchas gracias invisibles que protegen el corazón poco a poco. Decía también que el rosario no solo defiende en el momento del peligro, sino que va formando el alma con el tiempo. Hace a la persona más atenta, más consciente, más capaz de reconocer lo que le hace daño. Y así, sin darse cuenta, uno empieza a vivir con más libertad interior. Padre Pío estaba convencido de que ninguna lucha es inútil cuando se acompaña de oración. Incluso cuando se cae, incluso cuando se vuelve a empezar 1000 veces, cada Ave María deja una huella. Y esas huellas, con el tiempo, construyen un camino más firme hacia la paz. Padre Pío también enseñaba que el rosario no pertenece solo a la soledad, sino que tiene una fuerza especial cuando se reza junto a otros. Decía que hay algo distinto cuando una familia, una pareja o incluso 2 personas se unen para rezar. No porque las voces se sumen, sino porque los corazones aprenden a latir al mismo ritmo. Para él, esa unión crea una protección profunda que va más allá de lo visible. Observaba que muchas familias se rompen no por grandes tragedias, sino por pequeñas distancias que se acumulan con el tiempo. Silencios prolongados, palabras no dichas, cansancio, preocupaciones económicas, heridas antiguas que nunca se curaron del todo. Padre Pío afirmaba que el rosario, rezado en familia, empieza a sanar esas grietas sin necesidad de grandes discursos. Decía que cuando una familia reza unida, aunque sea de forma sencilla y breve, se crea un espacio donde el orgullo baja y la escucha vuelve, no porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque el ambiente cambia. El corazón se vuelve más blando, más dispuesto a perdonar, más atento al otro. Para él, eso ya es una obra profunda de la gracia. Padre Pío animaba a no esperar el momento perfecto para rezar juntos. Sabía que casi nunca existe. A veces hay ruido, cansancio, niños inquietos, preocupaciones que no se van. Pero insistía en que no importa la forma, sino la decisión de ponerse delante de Dios tal como uno está. Decía que la Virgen no exige silencio perfecto, solo corazones abiertos. También hablaba del rosario rezado en los lugares de dolor. Hospitales, habitaciones cerradas, momentos de enfermedad o angustia. Afirmaba que allí la oración adquiere una fuerza particular, no siempre para curar el cuerpo, pero sí para aliviar el alma. Decía que cuando alguien reza en medio del sufrimiento, esa oración no solo consuela a quien la dice, sino que alcanza a otros que sufren de manera parecida. Para Padre Pío, el rosario crea lazos invisibles entre las personas. Lazos que sostienen incluso cuando no hay palabras. Enseñaba que muchas veces uno no sabe por quién está rezando realmente, pero el bien llega donde más se necesita. Y eso da sentido incluso a las oraciones hechas en medio del cansancio o la rutina. Decía también que con el paso del tiempo, quien reza el rosario con constancia empieza a cambiar sin darse cuenta. La mirada se vuelve más compasiva, la paciencia crece, el juicio se suaviza. No es un cambio brusco, sino lento, casi imperceptible, pero real. Para él, ese era uno de los frutos más hermosos de esta oración sencilla y profunda.
Padre Pío decía que al final de la vida no pesan tanto las palabras dichas, ni los logros visibles, sino los pequeños gestos de amor que se repitieron en silencio. Entre ellos colocaba el rosario como uno de los más sencillos y al mismo tiempo más profundos. No porque sea una oración complicada, sino porque acompaña a la persona desde donde está, sin exigirle ser distinta de lo que es. Él enseñaba que cada Ave María deja algo sembrado, aunque nadie lo vea, una semilla que germina en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Por eso advertía que no hay que rezar esperando resultados inmediatos, sino con la confianza de quien sabe que el amor verdadero siempre da fruto, aunque tarde. Decía que muchas personas llegan al final del día con la sensación de no haber hecho nada importante. Sin embargo, afirmaba que una sola oración hecha con sinceridad puede tener más valor que muchas acciones hechas sin amor. Para Padre Pío, el rosario transforma el tiempo ordinario en tiempo ofrecido, incluso cuando la vida parece repetirse sin cambios. Hablaba con especial emoción de los últimos momentos de la vida. Decía que quien ha rezado el rosario a lo largo de los años no llega solo a ese instante. Llega acompañado, sostenido por todas esas oraciones que parecen pequeñas, pero que han construido un camino interior, un camino de confianza, de entrega, de abandono sereno. Padre Pío insistía en que no hay edad para empezar a rezar. No importa si alguien descubre el rosario tarde, después de muchos errores o decisiones equivocadas. Decía que la Virgen no pregunta cuánto tiempo se perdió, sino cuánto amor hay en el presente. Y eso abre siempre una puerta nueva. Para él, el rosario era una forma de decirle a Dios: aquí estoy, con mis límites, con mis miedos, con mi historia, sin discursos largos, sin explicaciones, solo presencia. Y enseñaba que esa presencia fiel, repetida día tras día, transforma el corazón de una manera silenciosa pero profunda. Decía también que cuando todo termine y las máscaras caigan, muchas personas se sorprenderán al descubrir cuánto bien nació de oraciones simples, dichas en la cocina, en una habitación oscura, en una cama de hospital o en un momento de cansancio extremo. Esas oraciones, según él, no se pierden nunca. Por eso, animaba a no abandonar el rosario, incluso cuando parece seco, repetitivo o sin emoción, porque en esa fidelidad sencilla se esconde una fuerza que sostiene la vida entera. Y Padre Pío estaba convencido de que quien se aferra a esta oración humilde nunca camina solo, ni siquiera en los momentos más difíciles.